Hola, buen día, Raúl. ¿Y qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Costó un poquitito la comunicación, pero lo importante es que ya lo tenemos con nosotros. Pichetto, siempre en este programa tratamos de recorrer la trayectoria política, ¿no? De quienes nos visitan y en este caso quienes se comunican con nosotros en forma directa o indirecta. Seguramente creo, Miguel, que en la etapa del secundario y de la universidad ha sido fundamental para formarse y para acercarse a la política, ¿no? Pero ¿cómo era en aquel entonces? Porque es muy distinto a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, la etapa de la universidad, del estudio. Yo estudié el secundario en la escuela pública, en el Colegio Nacional Almirante Brown de Esteban Adrogué. Y la universidad en La Plata, también universidad pública. Una universidad de excelencia en ese momento. Y bueno, me recibí, y cuando me recibí al poco tiempo me radiqué en la provincia de Río Negro, digamos, esa es. No tenía actividad política en ese momento, sí, por supuesto simpatías políticas, no había afiliación, era otro mundo. La gente antes no se afiliaba a un partido, y también me agarró un proceso muy convulso en la vida argentina, que fue la dictadura militar, donde la actividad política prácticamente estaba paralizada. O sea que la política empieza en Sierra Grande a partir del 82, después de Malvinas, cuando empezamos a organizar el partido justicialista en la localidad. A partir de allí tuve una vida dedicada a la actividad política. Empecé como concejal en un momento en que la Constitución rionegrina establecía que cada 2 años había que elegir el intendente. Era la vieja Constitución de Río Negro, y mucho más austera en términos, digamos, del funcionamiento institucional, y le daba al municipio una valía muy importante. Era una relación directa con la gente, y el cargo municipal duraba 2 años. Así que fui primero concejal, y en el 85, que fue uno de los pocos triunfos del peronismo a nivel de la provincia, porque ese año fue arrollador el triunfo radical. Hay que recordar que en ese momento Cerruil y Alfonsín habían implementado el Plan Austral, y la economía estaba mejorando notablemente, y era una etapa realmente muy políticamente potente de Alfonsín. El juicio a las juntas, el gobierno radical era un gobierno que había despertado una gran ilusión, y el plano económico empezaba a ordenarse en Argentina, con lo cual el triunfo que Alfonsín tuvo en todo el país fue muy fuerte, y en Río Negro hubo pocos triunfos políticos diferentes a la Unión Cívica Radical. En Viedma ganó Cavalieri, que era del PPR, me lo recuerdo muy bien. En el Valle ganó, creo que en general, Enrique Godoy, también un intendente peronista, y después creo que fue el triunfo de Sierra Grande como dato relevante. A partir de allí comenzó mi carrera política. Fui legislador por el circuito, fui diputado nacional y fui senador. Y antes de eso, la llegada a Sierra Grande era porque generaba mucha esperanza, ¿no? Sierra Por supuesto. Grande. A ver, tenía un amigo en Sierra Grande, y había salido un aviso en el diario Clarín que requerían de un abogado joven. La calificación era abogado junior, porque empezaba a trabajar en la parte legal, en el sector de contratos y licitaciones. La empresa estaba en pleno desarrollo, y fue un desafío realmente importante. En un momento donde Sierra Grande tenía mucha gente joven que se había radicado en el lugar. Sierra Grande era más importante que Viedma, Raúl. Sí. Había casi 20.000 habitantes. Viedma era un visorio, tenía 8.000, 10.000. Claro. Era más importante que Puerto Madre. Yo lo que recuerdo es que tengo una hermana que vive en Comodoro Rivadavia hace 60 años, y cuando íbamos, había un lugar para parar
y de golpe empezamos a pasar, porque íbamos, qué sé yo, todos los años, cada 2 años, era explosivo el crecimiento de Sierra Grande en ese momento, tremendo. Bueno, desarrollo del complejo minero y la actividad que genera la minería como actividad complementaria es muy importante. Por eso yo soy de los que alientan la minería. Por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente, hay que proteger que no se contamine, pero la actividad minera es expansiva, no solamente en la propia actividad minera, sino en todos los servicios que se mueven alrededor de la actividad minera. Sierra Grande vivía del yacimiento, la actividad económica del pueblo, y cuando yo fui intendente estaba un poco más baja la población porque ya se había estabilizado y habían terminado obras muy importantes como la obra del Pique Central y la obra de Punta Colorada, pero estábamos en casi 16.000 habitantes. Claro. Era una ciudad muy fuerte y además con alto nivel de ingreso económico. Pichetto, en aquel momento, ¿no? Joven abogado, ya dentro de la carrera política. Y en la profesión. Y en la profesión también, claro, sí. Tenía mucho en la profesión de abogado porque era abogado de los principales sindicatos. Claro. Del sindicato minero, de gremios como la alimentación, de la construcción. Claro. Trabajaba mucho y trabajaba también en otro tipo de temas dentro de la profesión, también cuestiones civiles y penales. En un pueblo donde además, digamos, el nivel de conflictividad también era intenso, porque había situaciones que se vivían a diario, mucha gente joven, mucha gente soltera, en fin, había de todo. ¿Y quién fue su referente, Pichetto? Muy importante. Para mí, desde el punto de vista laboral, profesional, como abogado, fue muy importante. Había que viajar a Viedma. Claro. Una vez a la semana había que hacer 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta, o a veces 2 veces, porque los tribunales funcionaban en Viedma. Claro, sí, estaba todo centralizado. Pichetto, ¿quién fue su referente en aquel momento, en aquel primer año? En el peronismo había dirigentes tradicionales dentro de la localidad, como Lorenzo Faltraco, que había sido intendente en el gobierno de Mario Franco. Es una figura importante que me ayudó mucho. Estaba también, que era mi socio en ese momento, que después fue titular del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, un hombre muy talentoso profesionalmente como abogado, pero bueno, yo llegué relativamente joven a ser intendente. Creo que fue una experiencia apasionante. Creo que tengo los mejores recuerdos de mi vida política, están ahí. Después tuve cargos realmente importantes, pero si tengo que analizar mi vida y lo que significó para mí el haber estado en la intendencia, diría que quizás fue una de las partes más plenas, más satisfactorias, porque me permitió hacer cosas. El pueblo avanzó mucho, hicimos obras de agua, de cloacas, de asfalto. Hubo un avance muy importante en un corto periodo de tiempo, en 2 años, porque después ya fui legislador por la región atlántica. Claro. Así que, pero ese periodo de Sierra Grande fue muy intenso. Tuve digamos, situaciones también. Estaba muy vinculado al fútbol, muy vinculado a la educación secundaria, porque a la noche en una escuela secundaria daba clases, derecho comercial, en fin, había un mundo que me rodeaba que era muy intenso. ¿Cuál era la visión que tenía ese Pichetto de la provincia de Río Negro en ese momento que lo llevó a ser legislador, bueno, para el circuito de San Antonio, el circuito atlántico? Río Negro era un destino, no es porque todo tiempo pasado fue mejor, pero Río Negro es una provincia con un futuro extraordinario, una provincia con poco nivel de población, una estructura pública chica, eficiente. Las estructuras municipales también eran austeras. Empezaba el sistema
sistema democrático. La legislatura era chica, mucho más chica que ahora, mucho más chica que antes de que la reforma constitucional después del 88. Y había una gran expectativa en la democracia, en los gobiernos democráticos que surgían del voto popular. Era una provincia con mucha potencia industrial, había desarrollo minero en toda la región de la línea sur, no era solamente Sierra Grande, en Balcheta había fluorita, baritina, wolfram, que eran minerales muy importantes de la zona, cal, estaba Mina Gonzalito, había una actividad muy importante. Repito, había el trabajo real, efectivo, donde la gente tenía su trabajo, su sueldo. Después estaba el Valle, después estaba Bariloche como una ciudad de cordillera, una ciudad de montaña, una ciudad turística que no tenía en ese momento los problemas de... Estoy hablando del 80, no estoy hablando de hace 100 años atrás. Estoy hablando de los 80 hasta 90 y pico. Después Bariloche tuvo una migración del conurbano bonaerense que la hizo crecer de manera desmedida, aumento de pobreza y marginación. Sí, estos son los datos que no cuidamos. Río Negro no cuidó ese tema. Habría que haber tenido un control de la migración interna, de lo que podía tolerar la ciudad de Bariloche, por ejemplo, u otras ciudades del Valle que también crecieron fuertemente en términos de la migración interna de la Argentina. ¿Cuál considera el mejor adversario político de esa época? Yo tuve varios. Un adversario muy fuerte para mí, con el cual competí por la gobernación, fue Miguel Sáenz. Claro. Era un hombre correcto. No agraviaba. Hizo una elección para la gobernación impresionante. Y perdí con el gobierno nacional, siempre lo digo. Claro. No me ganó Miguel. Me ganó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Hay que recordar el acto que hicieron en Cipolletti donde se puso la gorrita de Miguel Sáenz. Claro, la concertación era, ¿no? El radicalismo. Claro, y bueno, yo estaba en esa diagonal de la historia donde era mi momento. Venía de una carrera, venía de presidir el bloque de senadores, venía de ser la cara visible del gobierno nacional en Río Negro, que caminaba permanentemente. Yo estaba permanentemente en Río Negro. ¿Por qué le jugaron en contra, Pichetto? Bueno, hubo objetivos superiores en política. La decisión fue armar la concertación con el radicalismo y con los gobernadores radicales, y yo estaba en un mal momento y mal parado, digamos, porque el acuerdo fue con Cobos, claro, y con todos los gobernadores, esa visión de Kirchner de que había que hacer acuerdo con los que tenían poder. Por eso hacía acuerdo con los intendentes. Bueno, la concertación escasa, hay que recordarlo, en un tema que Ferragún conoce profundamente, porque es su temática de toda la vida, que es la producción primaria, y fundamentalmente la 125. Claro. ¿Qué momento ese, no? Un momento tremendo, pero a ver, hay otro dato muy interesante. La gobernación de Río Negro se anticipa a mayo, 2007 mayo, un hecho también excepcional. ¿Y cómo me ganan la gobernación? No digo que me la ganan con fraude, pero sí con un sistema legal que avala cosas que hoy no están permitidas, que estaban permitidas porque había un nivel de tolerancia del sistema electoral judicial que manejaba el radicalismo en ese momento, con un superior que era adicto, y que avaló la sumatoria de votos de otro partido que fue con la misma fórmula. Claro. A ver, en Río Negro existía, creo que todavía existe, un partido que era importante, que venía de la revolución, digamos, blanda, de la dicta blanda, que era el gobierno de Requeijo.
que fue el gobierno del gobernador Requeijo, interventor militar. El PPR. El partido por el Cerro Negro, que era un partido importante, ahí nacen, era uno de los bastiones que tenía el PPR junto con lugares en Roca y en Bariloche. Era un partido histórico, y Requeijo era un líder importante hasta que murió. Muy bien, ¿qué ocurre en el 2007? Porque es un tema interesante que nadie recuerda. El diario Río Negro nunca me quiso mucho, porque como yo no era de Roca, siempre eran buenos los candidatos de Roca. Sí, durante muchos años la cuna política fuerte, por lo menos para ese medio hegemónico, fue Roca, ¿no? Siempre. Con Pablo Merari, que fue un gobernador importante, con Miguel Sáiz, digamos, el tema era ser de Roca y yo no era de Roca. Tampoco lo quiso a Masachesi el diario Río Negro. Tampoco lo quiso Masachesi, pero yo, más allá de lo que hacía, que siempre hice cosas por Río Negro y trabajé intensamente y traté siempre de estar al lado del plano democrático, de las libertades y de todos los temas, y critiqué fuertemente también en su momento el gobierno de Masachesi, nunca terminaron de aceptarme. Lo importante era Roca. Hay una historia, digamos, de puja entre las dos grandes ciudades, que era Viedma y Roca, de que venían de la época de la capitalidad y venían también del momento, no lo digo con rencor, a ver, lo estoy comentando porque son cuestiones que hacen a la geopolítica rionegrina. Y en el 2007 el sistema judicial y el sistema de medios de comunicación avala una verdadera aberración. ¿Cuál es? Que el PPR presenta una lista de legisladores y la fórmula de gobernador es Miguel Sáenz Bautista Mendioro. Era un partido con número distinto, con ideas de derecha, era un partido totalmente distinto. El radicalismo, que estaba debilitado y que nosotros venimos haciendo una fuerte tarea, presenta la fórmula Sáenz Mendioro, lista 3 Sáenz Mendioro. Muy bien, eran dos partidos diferentes, no se podían sumar los votos. Sin embargo, la justicia rionegrina avaló, el Superior Tribunal en ese momento avaló la sumatoria de votos en el plano de la fórmula. PPR había sacado creo que 25.000 votos, el radicalismo 98 y yo saqué 110.000. En realidad el ganador de esa elección había sido en ese momento el Frente para la Victoria, que yo llevaba como candidato a gobernador. Pero en el marco de la sumatoria del PPR y del radicalismo dieron ganador a Miguel Sáenz. Claro. Que me termina ganando por 3 puntos y medio, con el aval, repito, del gobierno nacional. El compromiso era que ganaran los radicales en las provincias donde gobernaban y que después ganara a nivel nacional la fórmula Cristina Fernández Cobos. Y eso después terminó siendo el principio del fin del radicalismo, ¿no? Por lo menos parece la vida. Bueno, a partir de ahí el radicalismo se debilitó fuertemente, ahora está en una etapa de recuperación, pero indudablemente que la concertación al radicalismo lo colocó en un plano de debilidad, una concertación que duró 7 meses. Cuando comienza la crisis de la 125, porque yo pierdo, a ver, hay otro dato también muy interesante, pierdo la elección y me presento en octubre como candidato a senador. Hay que tener capacidad de resistencia y una actitud psicológica bastante fuerte para no deprimirse y volver a dar una pelea electoral a los 4 meses. El cuero duro se dice, ¿no? Sí, resiliencia, actitud para aceptar la frustración como parte inherente de la política, como que podés ganar o podés perder. Y tenés que pararte y seguir dándole para adelante. Yo me presento como candidato a senador, el Congreso me elige por unanimidad, hay una discusién después en la fórmula para diputado, pero yo voy como candidato a senador y le gano a Pablo Verán.
le gano la elección al caudillo radical más importante que tenía en ese momento el radicalismo, le gano la elección. Ese triunfo electoral mío, en octubre, el diario lo disimula, no lo publica el día lunes porque había datos todavía no concretados, y el martes lo diluye. Lo concreto es que Pablo Benani viene por la minoría. Yo gano la elección de senador ingresa conmigo una dirigente de San Carlos de Bariloche que es Silvina García. Claro. Ingresa conmigo una dirigente de Cipolletti que había sido concejal de la ciudad de Cipolletti puesta por Julio Arriaga. Ganamos la elección de senador. ¿Bongiorno? ¿Bongiorno? No. Bongiorno, exactamente. La senadora Bongiorno ingresa al Senado. Claro. Ganándole al radicalismo y ganándole a Pablo Benani. Roca se sintió bastante impactada y la información fue una información media extraña, media ambigua, porque no lo dan como un hecho contundente, pero de todas maneras el resultado es ese. Yo gané en 2 oportunidades la senaduría contundentemente. La primera vez entré por la minoría, pero las otras 2 gané por mayoría plena. O sea que en Río Negro me tocó perder y ganar. Claro. Me tocó perder la gobernación, que para mí es uno de los hechos quizás más frustrantes, porque me había preparado para gobernar la provincia. Después, bueno, vino la tragedia de Carlos, todos temas que la gente sabe o conoce, que son bastante conocidos, y que fue el hombre con el cual también tuve una amistad, pero competimos, internamente, por supuesto. Que hicimos una carrera juntos, casi en líneas paralelas, fuimos diputados juntos, fuimos candidatos a gobernador, él en el 2003 y yo en el 2007, y bueno, después le tocó a él derrumbar el muro que venía horadándose con el esfuerzo que habíamos hecho otros. Bueno, en un momento muy muy bueno de su carrera política, él ganó la elección de gobernador. Un buen intendente. Sí. Esto es historia de Río Negro. Claro. Vamos a la etapa del Congreso, ¿no? A la etapa de Pichetto senador, durante 3 mandatos, 18 años, y una situación que lo posicionó como un senador poderoso, ¿no? Un senador con gestión, un senador con poder ejecutivo, por llamarlo de alguna manera. Incluso aquí recientemente estuvo Alberto Beretilnec y habló muy bien de Miguel Pichetto como senador por la provincia de Río Negro, destacando entre otras cosas la Universidad de Río Negro. ¿Qué conclusión tiene al respecto de eso? ¿Le parece correcto que un senador haya tenido la injerencia en la política de Río Negro que tuvo usted cuando fue senador, por ejemplo? Claro, es importante porque los recursos nacionales, digamos, lo que se pone en el presupuesto nacional para obras, para proyectos como el que usted mencionaba recién, la Universidad Nacional de Río Negro, que cuando muere Juan Carlos del Bello, el diario también en una nota dice que yo soy el autor, pero el texto de la ley me lo hizo del Bello. Yo tengo un gran aprecio, un gran recuerdo por Juan Carlos del Bello, pero el debate de la universidad lo di yo de cara a la sociedad del Alto Valle, que no estaba de acuerdo. Usted recordará, Raúl, sí, esas horas en donde muy poca gente me apoyaba. Reconozco mi error y lo he hecho público modestamente, ¿no? Porque recordaban, para mí no hacía falta una universidad de Río Negro. Hoy reconozco que estaba equivocado yo, ¿no? Pero porque realmente está cumpliendo un rol importante. Que con la del Conagua era suficiente. Sí. Y no me quería, el diario no quería tampoco que yo pusiera la Universidad de Río Negro, y la universidad tampoco no me la reconocen plenamente como que fui el autor, el creador, el impulsor y el generador también de todo lo que es la estructura edilicia ¿por qué? Porque la plata hay que ponerla en el presupuesto nacional, y para eso hay que tener poder, para eso hay que tener capacidad de gestión nacional y ser reconocido. Entonces el gobierno a usted le avala cuando se vota la ley del presupuesto la construcción del edificio en General Roca, la construcción de la Facultad de Odontología en Allen, la construcción de la Facultad de Veterinaria en
la localidad de Choé de Choé, la construcción del edificio en Viedma, en fin, todos esos edificios que formaron parte de la historia de una universidad que además tiene presencia en toda la provincia y que sirve para que muchos chicos puedan estudiar, porque no podían estudiar, a lo mejor tenían que ir a La Plata, a Buenos Aires, a Córdoba, no podían estudiar. Claro. O al Comahue, que no tenía las carreras que ellos querían. Pudieron hacerlo y están haciéndolo, y la Universidad de Río Negro es un dato histórico que va a quedar como legado y que más temprano que tarde me van a terminar reconociendo que no solamente fui el autor de la ley, sino el impulsor de todos los proyectos que hicieron a los edificios públicos y a los... ¿Sabe qué decían los rectores de las distintas universidades del país? A mí no me querían. No diría que me odiaban, pero sabían que todo iba a la Universidad de Río Negro. Y que la Universidad de Río Negro llegó a tener presupuestos superiores a la del Comahue. Esta es la historia, y pregúnteselo a cualquier rector. También ayudé al Comahue en varias oportunidades. Yo no tenía tampoco un rechazo al Comahue, que era una universidad importante, es una universidad importante, pero mi esfuerzo estaba centralizado en la Universidad de Río Negro. Cuando venían los de Lanús o venían... se quejaban muchísimo que la prioridad mía en el presupuesto nacional era Río Negro, y yo lo negociaba en la Cámara de Diputados. Claro. O las obras públicas, la infraestructura de la provincia, de todo, pavimento de los pueblos, obras, viviendas, la infraestructura de la Ruta 22, que todavía se está haciendo, pero que configuró un primer paso, la autovía. Todo lo que se llegó a Río Negro fueron fondos nacionales, presupuesto nacional, política nacional para Río Negro. Claro. Entonces los senadores y diputados, yo tengo un gran respeto por Beretiné, porque él hace cosas yo he hecho muchas veces, que es apretarme la nariz y votar alguna ley que no me gustaba, fundamentalmente pensando que Río Negro necesitaba recursos. Yo he ayudado a gobernadores radicales que tenían problemas financieros. Claro. Cuando estaba de ministro de Economía Carlos Oliva o Pablito Verani, que falleció, no Pablo, el gobernador, sino su sobrino, que era ministro de Hacienda y Economía, lo he acompañado en multiplicidad de veces al área económica nacional, a hablar con el jefe de gabinete. Digamos, esas son las gestiones que tiene que hacer un senador que le interesa a su provincia. Pichetto, entramos en la recta final de esta entrevista para hablar de la actualidad, ¿sí? De su posición hoy como un referente de la oposición, candidato a vicepresidente de la Nación, nada más ni nada menos que supo ser, y con algunas opiniones que han generado polémica en general y que ha dividido, no sé si en partes iguales, a la Argentina, pero en lo que tiene que ver con la política de fronteras, sobre todo, en lo que tiene que ver con la política de la situación de la política exterior de Argentina. Bueno, hoy se conoció la noticia de la embajada de Dinamarca que se va de Argentina, porque no lo considera estratégico. Bueno, queremos saber su opinión al respecto y otra vez, obviamente, repasar esa postura que tiene usted al respecto. Bueno, a mí me preocupa mucho y por eso los motivos de mi decisión de acompañar a Macri tienen que ver con un giro que hay desde el punto de vista ideológico en el peronismo y visiones que yo entiendo que son más radicalizadas, donde gravitan ideas más de izquierda, que yo no comparto. Tampoco compartía la vuelta de la vicepresidenta. Yo estuve trabajando durante casi 4 años en el espacio de Alternativa Federal. Usted recordará la mesa que habíamos conformado con Echaretti, que era el gobernador de Córdoba, Sergio Massa, Juan Urtubey, y el que habla que era un eje federal importantísimo del peronismo y un modelo de recambio, de renovación del peronismo. Lamentablemente eso se frustra, hay un debate, Massa se va nuevamente a un encuentro con Cristina, con Fernández, y yo decido pelear mis ideas, mi visión también, que forma parte de una evolución
Les comento que en poco tiempo va a salir publicado un libro, fundamentalmente es un libro sobre política, y política de los últimos 40 años de la Argentina, porque lo he vivido, digamos, muy intensamente y conocí a los principales personajes. Y bueno, tomé una decisión que creía que se asimilaba más a la visión del mundo, porque un hombre además también evoluciona, va conociendo el mundo. Yo he viajado, he conocido distintas visiones, formas de gobernarse de países, he tenido la suerte de estar con presidentes y lógicamente yo pienso que la Argentina necesita un capitalismo nacional, necesita generar trabajo, necesita salir de los planes, necesita una política internacional con Occidente, con pragmatismo, con relaciones inteligentes con China, pero mirando siempre el comercio exterior. Necesita alentar a los emprendedores, industriales, empresarios, comerciantes, bajar la carga impositiva. Y bueno, decidí acompañar a Macri. La visión de Macri, aún con errores, era lo que en ese momento mejor me interpretaba, y viví también una experiencia extraordinaria, porque la candidatura a vicepresidente me permitió recorrer la Argentina, una experiencia muy intensa, recorrer cada uno de los pueblos de la Argentina, estar en contacto con la gente y terminar de consolidar una visión sobre el país. Yo tengo una visión del país y en el próximo periodo, en el año 23, voy a intentar poner toda mi energía para expresar esa visión del país y conducir y ser candidato de una propuesta nacional para pelear la presidencia. Miguel, ¿no está haciendo falta un acuerdo, un pacto social, cultural, económico, político? Y aquellos que tuvieron la oportunidad de gobernar, ya sea el macrismo o el kirchnerismo, ¿no deberían dar un paso al costado o al menos sumarse a algo distinto? Porque por este camino, de uno u otro lado, solo no lo podemos sacar, me parece, ¿no? Raúl, es cierto, yo soy de los que sostiene y apoya, y siempre pongo como ejemplo el 2001, como experiencia política. La Argentina salió con el diálogo argentino, y pudimos superar dificultades tremendas en el plano financiero, económico, y empezar a remontar de vuelta la economía. Vos recordarás ese tiempo. Sí. La gente también aprendió que no sirve que se vayan todos, ¿eh? Eso lo aprendimos también. Por supuesto, porque eso era un planteo nihilista que indudablemente no le servía a nadie y era la anarquía. Y eso no se puede volver a repetir. Yo estoy de acuerdo en que la Argentina necesita, después de estas elecciones, un acuerdo de sus principales dirigentes con grandes temas para ponerse en marcha, y la Argentina no puede seguir soportando esta carga fiscal, este modelo de seguridad social donde casi el 60% del presupuesto se va en gasto social y en planes. La Argentina necesita activar el mundo productivo, generar trabajo, bajar impuestos, alentar a los exportadores, alentar a los productores, en fin, generar modelos modernos de relaciones laborales, modernizar las normas laborales, con inteligencia, con participación también del sector empresario y sindical. Lo que no se puede seguir es este camino de decadencia y de oscuridad que lleva a la Argentina. Lo que no se debería haber hecho en la Argentina es este disparate de las 9 meses de cuarentena, Raúl, que nos llevó a casi el 42% de pobreza y a niveles de desempleo que no se conocen en la historia argentina. Me parece que acá también hay que analizar la actitud del pueblo argentino en aceptar estupideces y barbaridades que nos hicieron durante 10 meses, donde nos aislaron, donde nos cerraron, donde nos fundieron. Y bueno, esto es lo que pasó en la Argentina reciente, con un presidente que yo no me quiero meter en lo personal, pero mi
mientras se encerraba era otra cosa. A ver, Pichetto, le quiero pedir una apreciación porque nos estamos quedando sin tiempo, ya cortita, tiempo. de lo que fue este video que se viralizó de esta docente que intentó adoctrinar y en forma violenta a un alumno. Si lo pudo ver el video y qué opinión le merece. sí, lo vio el país, un disparate. Eso no es un debate formidable, como dijo el presidente, es un disparate. Una mujer violenta que no está, para mí tiene fuerte desequilibrio, no puede estar frente al aula. Eso no es un debate de ideas, me parece un disparate. Y no es solamente el tema del adoctrinamiento, qué sé yo. Creo que la situación, la característica violenta del desarrollo de la clase es repudiable. Y me parece que ese tipo de situaciones no hay que reconocerlas como un hecho positivo, son todo negativo. La docencia pública argentina tiene otra actitud frente al aula. Yo he conocido docentes, gente que ha trabajado muchos años en el aula, jamás harían una situación de esas con la carga de violencia que tenía la actitud de esa docente. Me parece una locura. Eso no lo tiene que tolerar, ¿no? Se nos fue el tiempo, Miguel, la verdad que... Bueno, ha sido mucho... Quedan muchos temas para charlar. La última pregunta, como siempre le hacemos sí. a los invitados, es si política es o no una buena palabra, Pichetto. Para mí es una palabra buena y necesaria. Hay que alentar a que los jóvenes participen, a que haya recambios, a que la sociedad se modernice, a que piensen que el capitalismo también es una buena palabra, porque los países que crecen son los países capitalistas, son los que producen, los que trabajan, los que exportan, los que se desarrollan, los que tienen tecnología, universidad, educación. Me parece que este es el camino que la Argentina transitó en otras épocas y que fue un país importante. Y el sistema democrático hay que ayudarlo a mejorarlo, y la política es el eje central, porque sin política no hay sistema democrático. Pichetto ha sido muy amable por atendernos. Muchas gracias por charlar con nosotros un gusto, de política. Y felicitaciones por el perfil del programa.